Hola amigos, nuevamente con ustedes en este canal de YouTube y también de Facebook en lo que es Jurídico de Panamá. El día de hoy le tengo un tema también interesante como los otros dos que hemos hablado, donde hemos hablado sobre el derecho agrario. Vamos a seguir hablando de tierras. ¿Y por qué vamos a seguir hablando de tierras? Porque es un tema sumamente amplio para poder llegar a tener por lo menos la situación clara de cómo se dan los casos de tierras en la República de Panamá. En este día vamos a hablar sobre lo que son las adjudicaciones de tierra. Ya habíamos hablado de la oposición sobre estas tierras, pero habíamos hablado de la oposición de las tierras en Ley 37. Esas tierras de Ley 37 no son no más pues las que están en tierra firme y que se dedican a lo que es a la actividad agraria. También podría darse en cierta forma algunas casas que usted lo tenga como vivienda en un lugar también rural, que se pudiera dar situación en la Ley 37. Pero no solamente las adjudicaciones en que maneja la Autoridad Nacional de Administración de Tierras es la Ley 37. Hoy vamos a hablarle sobre la Ley 59 del 2010. La Ley 59 del 2010 no es más pues que la creación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI, en la cual anteriormente, para hacer algo de historia, anteriormente quien manejaba lo que eran las adjudicaciones de tierras era la Reforma Agraria. Reforma Agraria venía siendo como una dirección nacional incluida en lo que era en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, MIDA, porque el MIDA venía siendo la cabeza principal de esta institución, pero la Dirección de Reforma Agraria era una dirección a nivel nacional y tenía sus direcciones regionales también. Al ver que definitivamente lo que eran los procesos de tierras estaban todos por un lado, ya que lo que era tierra agraria lo veía el MIDA, Reforma Agraria, lo que era tierras insulares lo veía la dirección de lo que era el MEF, la dirección de catastro, y lo que era las concesiones también lo veía el Ministerio de Economía y Finanzas. También básicamente era esto lo que estaba cada uno en diferentes sectores. Para el año 2009 se crea lo que es la Ley 80. La Ley 80 no era más pues de que la creación de lo que llamábamos PRONAT. PRONAT se dedicaba, y fue poco lo que se dio, por la sencilla razón de que salió lo que fue la Ley 59 que crea la NATI. Y la PRONAT era una dirección nacional en la cual se dedicaba pues a las tierras insulares en ese sentido, y continuaba todavía lo que era Reforma Agraria. Con la creación pues de la Ley 59, que inmediatamente toma la competencia de todas estas instituciones y quedan incluidas en una sola, llamada Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI. Desde 2010 es la única institución que es la competente para realizar adjudicaciones de tierra, llámese tierras agrarias, tierras insulares, concesiones y las tierras colectivas que tengan que ver con los indígenas que no estén en la misma comarca, que esas son tierras anexas. De igual forma, también tenemos lo que es las adjudicaciones masivas. Las adjudicaciones masivas no son más pues de estas que hemos conocido cuando se dan los barridos catastrales. Eso se dan las adjudicaciones. Cada una de estas se manejan con una ley. El hecho de que se haya creado lo que es la NATI no abolió en ningún momento esas leyes, con excepción
de la de catastro y la de las concesiones, en que en cierta forma tienen su ley, pero que la maneja en cierta forma, no la ley fue abolida, sino el lugar donde en realidad tenía la competencia. Y es así porque tenemos la ley 37 de 1962, que lo que ve son las tierras agrarias, ¿sí?, que se dedican a lo agrario en tierra firme. Tenemos la ley 80 del 31 de diciembre del 2009, conocido en su momento como PRONAT. Hoy día esa dirección pasa en cierta forma a lo que es el área insular, la dirección de área insular, y que está dentro de la Dirección Nacional de Titulación que está en ANATI. Esa Dirección Nacional de Titulación tiene lo que es las áreas agrarias, que es la titulación, y la titulación en áreas insulares. Cuando usted va a trabajar en la ANATI en Ciudad Capital, dentro de la Dirección Nacional de Titulación, ahí están esas dos direcciones. Y que con ley 80 lo maneja una dirección, ley 37 lo maneja otra dirección. Y les hablo así por qué razón. Porque las adjudicaciones de tierras en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI, el procedimiento no es el mismo. Hay muchas personas que creen que el único procedimiento existente es el de la ley 37 y piensan que los directores regionales son los que manejan todas las adjudicaciones de las tierras. No es así. Los directores regionales de cada provincia tienen su competencia, y una competencia hasta cierto momento, que entonces tienen que sacar ese expediente y llevarlo a otro lugar. Les doy el ejemplo. Por lo menos en la ley 37, el funcionario provincial sí es el primer funcionario que en realidad obtiene toda la documentación para esa adjudicación. Es el funcionario con sus colaboradores, peritos, topógrafos, son los que van a ir al momento al campo para verificar si se está hablando de la tierra que quieren que se la adjudique para poder aprobar ese plano. Una vez exista ese proceso y que llegue hasta la aprobación del plano y con los edictos que hay que publicar en los periódicos, en los jueces de paz, en el estrado de ANATI y en la Gaceta Oficial, y que no exista ninguna oposición, entonces ese expediente es enviado a la ciudad de Santiago, donde va a ser revisado. Una vez revisado ese expediente en Santiago, y si pasa completamente el proceso, ese expediente entonces pasa a la Dirección de Titulación en la ciudad capital. Y en la ciudad capital hay otro filtro para ver si usted pasa y que se ha cumplido todos los trámites habidos y que dice la ley, y entonces se le emite la resolución de adjudicación de esa tierra e inmediatamente se manda al registro público para que se haga una finca titulada a su nombre. Ese es el procedimiento de ley 37. Sin embargo, la ley 80 tiene un trámite diferente. ¿Por qué? Porque el funcionario provincial o regional, como lo quieran conocer, ahí ese funcionario no tiene mucha beligerancia en el trámite, porque usted nada le impide que vaya y presente la solicitud ante ese funcionario. Pero ese funcionario tiene la obligación de remitir ese expediente inmediatamente a la ciudad capital, porque la Dirección de Titulación de Tierras Insulares le corresponde directamente a Ciudad Capital. Son ellos los que les van a manejar ese proceso, por lo cual yo les aconsejo que no pierdan el tiempo en presentar toda esa solicitud en una oficina regional, porque les va a tomar tiempo en que eso lo manden a Panamá. O sea, ustedes no saben ni cuándo los van a mandar. Entonces, mejor es que ustedes inmediatamente vayan a Ciudad Capital y presenten la solicitud para que, si es en área insular, sea Ciudad Capital que le tramite
ese procedimiento. Hay requisitos que usted tiene que presentar, requisitos diferentes también en lo que es a los requisitos que podríamos hablar en los trámites de ley 37. Y el valor de la tierra es un valor diferente, a lo que es en ley 37. Hay una tabla en ley 80 que ese lo vamos a hablar, si podemos en este bloque lo hacemos, pero si no lo hacemos otro bloque, donde hay una tabla exclusiva donde tiene específico el valor por hectárea en cada región, llámese el Caribe, llámese el Pacífico. Ahí entonces el precio va a depender y no son $6 como se habla en la ley 37. Acá sería inclusive, estamos hablando de $100,000, $15,000, depende del lugar donde esté. Así mismo va a ser la hectárea en la cual usted tiene que pagar. Pero siguiendo con la ley 59, ¿no? También tenemos lo que son las adjudicaciones de tierras. También quiero decirle que la ley 80 del 2009 tiene un decreto que lo regula, el decreto 45 del 2010. Y se va a poner bien interesante cuando hablemos de la ley 80 y el decreto 45, porque existen algunas situaciones ahí que en realidad a mi concepto jurídico son ilegales y que nosotros por lo menos tuvimos la oportunidad de presentar un proceso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente esto no por el fondo fue que se negó, sino por situaciones técnicas, según ellos, pero palabras más, palabras menos, ni dijeron que sí, ni dijeron que no, por lo cual las puertas están abiertas para seguir presentando esa inconstitucionalidad. Pero continuamos. Entonces, existe también la ley 72 del 2008, donde es la que adjudica tierras colectivas de los pueblos indígenas que no estén dentro de la comarca. La NATI es la competente para adjudicar esas tierras que no es en la comarca misma, sino en tierras anexas fuera de la comarca. Por lo menos Guaguardí, en Ciudad Panamá, por lo menos en el área de Bocas del Toro hay varias tierras anexas. En el área de Santiago, ¿no? En esas áreas, las otras provincias no tienen áreas indígenas, pero tienen una ley y tienen una dirección nacional también de tierras indígenas en lo que es en la Autoridad Nacional de Administración de Tierra, en la sede central. Ahí está esa dirección. Dentro de las regionales no existe ese procedimiento. Ese procedimiento también tiene que ser mandado a Ciudad Capital. El regional puede recibir la solicitud, pero mandarlo inmediatamente a Ciudad Capital. También tiene el decreto que lo regula, que es el 223 del 2010. Tenemos también la ley 24 del 5 de julio del 2006, que son las titulaciones masivas. Y también lo regula el decreto 228 del 2006. Y tenemos también la ley 2 del 2006, que se trata sobre las adjudicaciones de las concesiones también, y el decreto 85 que lo regula. Como ven ustedes, la ley 59 toma la competencia de todo lo que les acabo de decir en una sola. También el Instituto Tommy Guardia, que estaba adscrito al Ministerio de Obras Públicas, que es el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, también queda en la ley 59. Quiero anunciarles que ya se han sentado a conversar el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, MIVIOI, y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, y se está preparando un anteproyecto de ley para modificar la ley 59 del 2010, y en donde van a sacar nuevamente al Instituto Geográfico Tommy Guardia y lo van a poner de forma independiente, que no tenga nada que ver con la ANATI. ¿Qué otros cambios van a hacer en la ANATI? Tendríamos que esperar el anteproyecto, porque se torna interesante, porque definitivamente que hay que hacer algunos cambios, pero esto tendríamos que ver hacia qué cambio va a ser. ¿Y por qué el ministro de Vivienda? Se preguntarán, ¿qué tiene que ver el ministro de Vivienda con esto? Bueno, es que el ministro de Vivienda, quiero decirles
que dentro de la estructura de ANATI, en el artículo 10 de la ley 59, hay una estructura que se llama Consejo Nacional de Tierra. El administrador de tierras no está solito, ni se manda solito. Si bien es cierto, lo nombra el Ejecutivo, no quiere decir que él no tenga que en cierta forma brindar, por así decirlo, cuentas ante un consejo de tierra, que está conformado ese consejo en primer lugar por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento, o el mismo ministro de Mibioy, quien lo va a presidir. Él lo preside. Tenemos también al ministro de Economía y Finanzas, al ministro de Desarrollo Agropecuario, el ministro de Gobierno, el administrador general de la Autoridad de Turismo, el administrador general de la Autoridad Nacional de Ambiente, el administrador general de la autoridad, quien fungirá como secretario con derecho a voz, el Contralor General de la República con derecho a voz, el director general del Registro Público de Panamá con derecho a voz. Estos serían en realidad los 9 miembros del Consejo de Tierra. Ahora bien, tienen unas funciones muy importantes, y una de las funciones que tenía hasta la administración pasada fue que las apelaciones que usted podría tener, porque, ¿cómo le explico? Por lo menos, las decisiones que tome el administrador general son reconsiderables en base a lo que es la ley 38 del 2000. La ley 38, recuerden que es la que se utiliza dentro de las instituciones administrativas. Entonces, no es ajeno tampoco a la ANATI. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que esta ley 59 dice, usted se va a reconsideración a la decisión del administrador. Sin embargo, el reglamento interno del Consejo Nacional de Tierra en su momento señalaba que las decisiones del administrador podían ir en apelación al Consejo de Tierra. Y esto demoraba una eternidad, porque para reunir el Consejo de Tierra, y que en la mayoría de las veces los mismos ministros no son los que van a este consejo, sino van funcionarios, el secretario general, un director de X dirección, valga la redundancia, en la institución, que esto está representando al ministro en su momento. Esto era muy engorroso. Siendo nosotros director nacional de asesoría legal de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras en esa administración, propusimos de que, y gracias a Dios, de que en realidad se podía modificar, el mismo consejo podía modificar ese reglamento. Entonces se abolió inmediatamente esa decisión de que tenía que ir a apelación, cuando la ley te dice que nada más había reconsideración. Entonces, al caer, por lo menos que podía usted presentar reconsideración, agotaba la vía gubernativa, y entonces usted se iría a la Sala Tercera Contenciosa Administrativa de la Corte Suprema de Justicia si tenía que ir en contra de alguna resolución del administrador general de lo que es de la ANATI. Siendo así, pues entonces el Consejo Nacional de Tierra tiene sus funciones, aparte de esa que ya no la tiene, por lo menos una importante, es la autorización de los actos y los contratos por sumas mayores a 300,000 balboas que la ANATI vaya a realizar. Y asimismo, en el artículo 11 le está diciendo las funciones de ese consejo, por los cuales los invito, el que está interesado puede entrar a revisar estas funciones. De igual forma, dentro de esta ley le da las funciones también al administrador, al subadministrador también y al secretario general. Porque dentro de la misma estructura de la ANATI tenemos como esa estructura orgánica que los órganos superiores de la dirección, fíjense, los órganos superiores que están ahí y comienza el Consejo Nacional de Tierra, el administrador general, los órganos de coordinación, la Secretaría General, los órganos operativos, la ley dice la Dirección Nacional de Titulación y Regularización, la Dirección Nacional de Información Catastral y Avalúos, la Dirección Nacional de Políticas Legales y Asesoría Jurídica, la Dirección Nacional de Tierras Indígenas y Bienes Municipales, porque esta Dirección de Indígena también ve los bienes municipales,
y las direcciones administrativas regionales y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Se creó, lógicamente, una dirección de titulación masiva en la administración pasada. Esa dirección se llegó a crear y lo que conocemos pues como la otra titulación, que es la titulación en los barridos catastrales que se hacen. Y como les dije anteriormente, cada una de ellas tiene un trámite diferente. Bien, una vez viendo lo que es la ley 59 de ANATI, que también la ley 59 nos habla de que tiene que crearse dentro de la institución unas oficinas de mediación y conciliación que son muy importantes. Esto se quiso hacer, es más, se hizo por 6 meses más o menos, pero al final del camino la quitaron, cuando se estaba dando una función sumamente importante, porque usted, antes de llegar a un proceso que demora años y años, usted podía mediar con mediadores especializados, con toda la competencia, con toda la idoneidad que tenía en su momento la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, pero se eliminó lamentablemente cuando la ley así lo especifica. La ley 59 en el artículo 73, el artículo 69 habla de la conciliación, el 73 habla de la mediación. Entonces perdieron una gran oportunidad en ese sentido. Y mire, el artículo 79 que les hablaba de la ley 59 dice: contra las decisiones de la autoridad se podrá interponer el recurso de reconsideración de acuerdo con lo establecido en la ley 38 del 2000. Y algo importante, ustedes van a revisar en un momento dado la ley 37 del 62. Y como les dije a ustedes, eso no fue modificado, solamente se le quitó en el sentido de que ya no es código agrario. Pero la ley la ley 59, en el artículo 81, hace la aclaración sobre esta cosa. Todas las disposiciones que se refieran a la Comisión o Dirección Nacional de Reforma Agraria, al Programa Nacional de Administración de Tierra del Ministerio de Economía y Finanzas, al Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia y la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, con excepción de las referentes al Departamento de Bienes Patrimoniales de dicha entidad, se entenderán referidas a la ANATI, porque la ley 37 y todavía la ley 80 habla de PRONAT, habla de la reforma agraria, habla de reforma agraria, de la Comisión de Reforma Agraria. Ya eso no existe, para que no se crea confusión cuando ustedes lean la ley 37. Ya eso obvienlo y pónganle ANATI, porque en realidad es la ANATI. Bien, de ahí entonces que la ley 80, importantísima la ley 80, y créanme que sí, porque es de las titulaciones en las áreas insulares, es una ley en la cual habría que hacerle una explicación bien amplia para que ustedes tuvieran bien claro a qué en realidad cuáles son los trámites, cuál es el momento de oposición. Pero miren, les voy a dar en este corto tiempo que me hace falta para después ahondar más adelante en otro bloque sobre lo que es la ley 80. Pero el artículo 7 de la ley 80 del 2009 nos habla de los precios para las adjudicaciones onerosas de bienes inmuebles, que serán fijados de la siguiente forma. Miren, tenemos por lo menos en la región 1, que es la costa del Pacífico, que esto es desde Veracruz, del límite de Capira, y así sucesivamente hasta el Golfo de San Miguel, hasta el límite entre Panamá y Colombia. Encontramos por lo menos desde más de 5 hectáreas a 30 hectáreas, hablamos de 24.000, de más de 30 hectáreas a 60.000. Llegan los precios de, imagínense, en el área de Playa Gorgona, está más de 5 hectáreas hasta 30 hectáreas, 60.000 la hectárea, y si pasa de 30 hectáreas, 150.000. Por lo menos de Playas Gorgona hasta San Carlos, la hectárea 150.000 después de 5 hectáreas. Y después le explico por qué después de 5 hectáreas 150.000. Y si pasa de 30 hectáreas, 375.000, entre otros precios que existen aquí. Y si vamos a la región 2, que es la costa del Atlántico, que es la bahía de Almirante hasta la laguna de Chiriquí, $4.800 después de 5 hectáreas hasta 30 hectáreas. Y llega a $12.000 la hectárea si pasa de 30 hectáreas. Si hablamos de lo que es
Colón, El Porvenir, 9.000 dólares la hectárea y llega después de 30 hectáreas 22.500. Vamos a la región 3 insular, que es el archipiélago de las Perlas, está en 14.400 la hectárea después de 5 hectáreas y 40.000 después de 30 hectáreas. Si hablamos de la isla Colón, mire, área urbana y de crecimiento urbano de Isla Colón, 300.000 dólares la hectárea si es en el área después de 5, urbana, y si es después de 5 hectáreas. Y si llega después de 30 hectáreas son 700.000 dólares la hectárea. Y el resto de la Isla Colón de Bocas del Toro, 15.000 dólares la hectárea a 40.000 dólares la hectárea. Y así sucesivamente, pues son los precios que se tienen en las tierras insulares. Cuando habla de 5 hectáreas, ¿por qué habla de 5 hectáreas? Y esto quizás no lo sepan muchas personas. Porque la tabla de valores te dice a partir después de las 5 hectáreas, ¿verdad? Pero es que el artículo 5 de la ley 80 te da la oportunidad de que tú solicites a la Autoridad Nacional de Tierras a que las primeras 5 hectáreas te la adjudiquen de manera gratuita. Pero ojo, cuidado con el fraccionamiento de tierra. Cuidado con eso, porque si se establece o se dan cuenta de que usted está fraccionando la tierra, ¿qué es el fraccionamiento de tierra? Que usted viene y de repente le pone 5 hectáreas a un hijo suyo, 5 hectáreas al otro hijo, 5 hectáreas a su esposa o a su esposo, 5 hectáreas a un hermano, etcétera, etcétera. Y eso se llegase a comprobar de que hay un fraccionamiento en ese sentido de 5 hectáreas para poder llegar a ser gratuito, lo que va a hacer es la NATI que se los va a negar. Porque son las 5 primeras hectáreas las que pueden ser gratuitas. Usted lo va a pedir de manera gratuita. Usted va a hacer, segrega esas 5 hectáreas y dice, bueno, estas son gratuitas, las demás las voy a comprar. Porque por ley va a tener la que comprar. Por ley la va a tener que comprar porque la tabla de valores está ahí y está vigente. Que es lo más importante, está vigente. Por lo cual, pues, señores, este es otra ley que en realidad hay que entrar a debatir, a ver más adelante, y en el próximo bloque vamos a hablar de cuáles son las oposiciones en esta ley, porque las oposiciones en esta ley 80 y el decreto 45 son diferentes a las oposiciones que les hablé en la ley 37. Son sumamente diferentes, y la ley 55. Y créame que la ley 55 del 2011, que es el Código Agrario, entra entonces aquí a debatir también esta ley 80, que la Autoridad Nacional de Administración de Tierra ha tergiversado lo que dice la ley, y esa es mi opinión jurídica, y se lo explicaré en el próximo bloque por qué lo digo. Esto es otra cosa, porque es muy claro de cómo se maneja la oposición en esta ley 80. Así que pásenla bien y nos veremos en el próximo bloque explicando lo que es más a fondo de lo que es la ley 80 y el decreto 45. Que Dios me los bendiga y que proteja a Panamá.